Listo. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Senti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Aquí ya listos para iniciar otra vez en esta semana con un tema que pues va a ser muy importante que conozcamos o que le demos un repaso a ello. Y pues hoy acerca de lo que quiero hablarles es acerca del tabernáculo, el lugar donde Dios estableció algunos puntos importantes que tenemos que saber. El estudio del tabernáculo es una enseñanza profunda, tiene un significado muy profundo y muy interesante, y muy, que nos va a llevar a una visión muy diferente de lo que venimos entendiendo acerca de Dios y de cómo Dios se comunica con nosotros. Entonces, es una enseñanza profunda sobre un significado en las partes y utensilios que tienen un símbolo en las cosas de Dios. Entonces, hablar del tabernáculo es hablar de un diseño de Dios, el diseño del cielo que viene a la tierra. Entonces, pues es una manera que Dios nos comunica cómo es Él y cómo Él piensa acerca de lo que es de la relación del Padre con sus hijos y de todo esto. Entonces, está todo esto en el Antiguo Testamento, pero es muy importante que nosotros conozcamos para ver más allá de lo que ven nuestros ojos en lo cercano, sino ir más a lo que Dios quiere. Entonces es la forma como Dios estableció también una relación con la nación de Israel, la nación de Israel que se formaba y cómo Dios habló a su pueblo acerca de estos pues símbolos y imágenes y cosas importantes en cada uno de los utensilios y la estructura que tenía el templo y todo esto. Entonces, el tabernáculo de reunión donde se hacían sacrificios, donde Dios hablaba a su pueblo, es muy importante que conozcamos en este día. El tabernáculo fue un templo terrenal inspirado por Dios. Entonces, pues creo que este tema tiene mucho de profundo, tiene mucho de simbolismo, tiene mucho de significado y pues tenemos que ir por ahí buscando esa comunicación con Dios y conocer cómo Dios se comunica también al hombre, ¿no? En todo momento, en todo tiempo, lo ha hecho Dios y pues seguimos en esto, ¿no? De comunicados con Él y pues se me hizo un tema muy importante para este segmento de comunicados con Dios. Entonces, Dios ordenó pues también a Moisés, ¿verdad? Su construcción, esta construcción del tabernáculo, de este templo que estaba ya ahora, como les decía, es la relación que tuvo Dios con el hombre y el tabernáculo fue ese templo terrenal inspirado por Dios. Entonces Dios ordenó a Moisés su construcción de acuerdo al diseño que le mostró en el monte Sinaí. Y esto está ahí en el libro de Éxodo 25:40 y 25:8-9. Entonces, en sentido figurado, el tabernáculo es una maqueta del templo celestial, ¿sí? Es como si tú quieres conocer cómo es el templo en el cielo, pues tenemos esta imagen del templo celestial en la tierra y si tú buscas el tabernáculo en Google o lo buscas en algún libro, en alguna imagen, te vas a dar cuenta cómo está este diseño, ¿no? Como Dios habla al hombre y construye este tabernáculo en la tierra, que es el diseño igual del cielo, y Dios le instruyó a Moisés a construirlo para que de esa manera pudiera percibir la adoración del cielo, ¿sí? Por medio de pequeños indicios o señales incluidos en las especificaciones de construcción. Entonces, pues, es una manera en que Dios habló a Moisés y Dios le enseñó todo esto, ¿no? Entonces, ahí en Apocalipsis 15, del 5 al 8, pues es muy interesante. Dice, después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. El templo se llenó de humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie puede entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces el tabernáculo fue hecho por una ofrenda voluntaria, ¿no? Fue hecho por una ofrenda voluntaria, perdón,
del pueblo, ya que Dios deseaba un corazón bien dispuesto, ¿no? O sea, fue hecho por el pueblo y por el corazón, o sea, del hombre, ¿no? Que Dios quería que el hombre, pues, volcara ahí su corazón, sus sentimientos, todo su ser en hacer, en mostrar este tabernáculo a los demás, ¿no? A los que en ese tiempo podían ser parte de entrar a ese lugar santo, a ese lugar, a ese patio, a todas las áreas del tabernáculo, ¿no? Entonces, Dios quería mostrar esto. Entonces, el tabernáculo fue hecho de ofrendas voluntarias, ¿no? De que llevaba el pueblo, ya que Dios deseaba ese corazón dispuesto, ¿no? Entonces ahí en Éxodo 25 podemos leer 25:2, también en la nueva versión internacional. Y bueno, ordenarles a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela, ¿sí? Entonces, pues el que quiera la ofrenda, el que quiera entregarla, el que quiera llevarla, el que de corazón lo lleve, pues será bienvenido, ¿no? Entonces, ordénales a los israelitas que traigan esa ofrenda y la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela como las ofrendas que nosotros damos, ¿verdad? O nuestros diezmos así que damos de corazón, ¿verdad? El que da de corazón, pues es bendecido por Dios, ¿no? Entonces, su propósito era mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Era el deseo de Dios habitar en medio de su pueblo. Entonces, ahí está este templo, está este tabernáculo, ¿verdad? Esta parte del cielo en la tierra, bendiciendo y enseñando a los hombres cómo es el diseño en el cielo, ¿no? Entonces, Éxodo 25:8, en la nueva versión internacional, dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Era conocido como tabernáculo de reunión, ¿sí? Y el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios para presentarlas a Dios. Entonces, los sacrificios generalmente eran un cordero o un animal puro y sin defecto. Podían ser chivos, podían ser becerros o toros, y se presentaban a Dios por expiación de los pecados, ¿no? Para que los pecados fueran perdonados, ¿no? Entonces, para quitar todos los males que habían hecho, todas las situaciones de pecado que habían vivido, pues llevaban ese corderito, ese chivo, ese becerrito, ¿verdad? Para expiar sus pecados, para que se les perdonara todo aquello que había ido en contra de la ley de Dios, ¿no? Entonces, ahí está esta parte, ¿no? Y es muy interesante cuando tú ves el tabernáculo, ver todo lo que tenían que pasar para poder expiar esos pecados, ¿no? Lo que pasaba, el pueblo entregaba sus chivitos, sus cabritas, sus toros, ¿verdad? O las palomitas o lo que fuera para expiar sus pecados, ¿verdad? Y el sacerdote se encargaba de llevar esto a la vista de Dios, ¿no? O sea, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando poco a poco porque tiene muchos caracteres de simbolismo. Y entonces, bueno, al principio los sacrificios generalmente eran un cordero, un animal puro y sin defecto, ¿no? Entonces, ahí en Levítico 4:13 al 14 dice, si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben, ¿sí? Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo, el malito, ¿verdad? Que sería un becerrito, como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la tierra de reunión. Entonces, el tabernáculo fue el lugar donde se manifestó, donde se manifestaba la presencia de Dios y daba dirección a su pueblo, ¿sí? Mediante una nube de día y fuego de noche, ¿sí? En Éxodo 40:38, en la nueva versión internacional, dice, durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel, pues ahí, ¿no? O sea, podían ver la presencia de Dios ahí en este lugar, ¿verdad? En la nube reposaba en el santuario durante el día, ¿sí? Entonces ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el santuario donde esta nube de noche, ¿verdad? Había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, este tabernáculo estaba como la presencia misma de Dios en la tierra, ¿no? Entonces,
santo era un lugar donde solo el sacerdote podía llegar al lugar, bueno, pasaba el lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Y ahí se veía esa presencia de Dios, y ahí estaba la presencia de Dios, y ahí el pueblo se congregaba, ¿verdad? Para hacer estos holocaustos, estos sacrificios para expiar sus pecados en este lugar, ¿no? Entonces era toda una situación de simbolismo, cada parte que vamos a estar viendo, no en esta clase, pero, o no en este tiempo, pero sí lo vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Para poder entender esas partes tan importantes, que pues son símbolos que se usaron en otro tiempo, pero que nos dan a entender cosas maravillosas acerca de Dios, de Jesucristo, sobre todo, ¿verdad? De cómo habla acerca de la venida de Jesús, cada uno de los símbolos, todo esto, ¿verdad? Entonces el tabernáculo fue el método que Dios utilizó para enseñar a su pueblo de Israel. Ajá, esto es lo que simboliza el tabernáculo. Le enseñaba al pueblo de Israel. Era como el lugar donde podías entender a Dios como Él quería, ¿verdad? Que el hombre fuera limpio, que el hombre estuviera atento a los preceptos, a los mandatos de Dios. Y entonces, bueno, este era el lugar santísimo donde llegaba solo el sacerdote, el lugar santo donde hacía una entrada anticipada el sacerdote, y todas las partes anteriores a entrar al lugar santo, ¿verdad? Eran donde pues el pueblo podía asistir o podía reunirse en el patio, y había muchos momentos que vivía el pueblo de Dios ahí, dando pues su corazón, dando sus ofrendas, haciendo llevando estos animalitos, ¿verdad? Para sacrificar y todo esto con un fin, ¿verdad? De llegar, ¿verdad? A la presencia de Dios, que Dios se diera cuenta de su arrepentimiento, y era una forma totalmente distinta a la que hoy como hijos de Dios entendemos y conocemos, que tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo, porque ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y bueno, podemos nosotros ahora hacerlo porque Jesucristo murió por nuestros pecados, y murió para una vez y para siempre, y fue el Cordero, ¿verdad? Que fue inmolado, que fue lastimado, y pues por él ahora nosotros podemos llegar directamente a la presencia de Dios, no como antes, pero sí es muy bueno estudiar o repasar o entender lo que era en ese entonces, ¿verdad? Este tabernáculo, lo que existía ahí, y cómo era la diferencia entre la ley y lo que ahora vivimos en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, pues por eso se me hizo muy importante, porque como estamos hablando de la comunicación con Dios, con la comunicación con Él, pues es importante saber cómo Dios se ha comunicado por los siglos de los siglos, y sigue comunicándose con el hombre, ¿no? Entonces, la Biblia señala entonces muchas cosas acerca de Jesús, ¿no? Como un simbolismo del tabernáculo, por ejemplo, que nos habla acerca de Jesús la Biblia, y nos dice que era la puerta, ¿sí? Jesús es la puerta, como esa puerta de entrada, ¿no? Ahora dice, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que yo soy, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos, ¿sí? Entonces, ahora tenemos esa entrada. Les decía que el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió, y en ese sacrificio precioso que hizo ahí en la cruz, se rasgó, y esa fue la puerta de entrada para que nosotros pudiéramos acceder al Padre, ¿verdad? Así confiadamente, ¿verdad? O sea, en su presencia, desde el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Entonces, la Biblia nos está señalando a Cristo como simbolismo del tabernáculo también, ¿sí? Entonces, es la puerta. Yo soy la puerta, dice: el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Sí, muy diferente a lo que venía siendo el tabernáculo en aquel momento, que tenía que solamente el sacerdote podía entrar, ¿verdad? Con riesgo hasta de perder su vida, ¿verdad? Si no era santo, si no estaba santificado como lo pide, ¿verdad? Dios. Entonces, esa entrada era solamente una vez al año, y era el sacerdote quien lo hacía ahí en el tabernáculo, ¿no? En este lugar de santo, y que Dios había dispuesto para que el hombre entendiera cómo era en el cielo, ¿verdad? El reino. Entonces, ahora con Jesús, ¿verdad? Él es la puerta. Una vez que se rasgó ese velo y que hubo una entrada libre donde todos podemos pasar cuando damos en nuestro corazón, cuando nos entregamos a Jesús, podemos entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, perdón, al lugar santísimo, ¿verdad? Y hallar ahí ese socorro de Dios.
Entonces, eso, por eso dice que la Biblia señala a Cristo como un simbolismo del tabernáculo, la puerta, ¿sí? El cordero también es el cordero, ¿verdad? Él es el cordero, ya no tienes que sacrificar animalitos, ni palomitas, ni becerritos, ¿verdad? Ahora Jesús, ¿verdad? Una vez y para siempre, en esa entrega que hizo de su vida, ¿verdad? Él se entregó por nosotros y es el cordero. El cordero de nuestra salvación, que nos que expió para siempre todos los pecados del hombre, ¿verdad? Y que nosotros podemos ahora tener la libertad y la confianza, ¿verdad? Cuando le seguimos, cuando obramos y hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios le agrada y le entendemos, y hoy nos comunicamos con Él y tenemos esa relación íntima con Dios, ¿verdad? Entonces podemos entender, Jesús es el Cordero de nuestra vida, quien ha hecho todo el sacrificio por nosotros, ¿verdad? Que fue, pues ahí, como oveja fue, ¿verdad? Y pues ahí fue la vida de Jesús para que nosotros podamos tener una vida abundante, una vida plena. Y dice en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, ¿quién es? Jesús. Jesús es ese cordero ahora, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, pues había que llevar pues un animalito. Ahora no. Ahora nosotros podemos entrar ahí, ¿sí? Entonces, el sacerdote también dice, también señala a Cristo, ¿verdad? Como el sacerdote, la Biblia señala a Cristo con ese simbolismo de que es él, el sacerdote, el único que pudo haber hecho esto por nosotros, ¿no? Entonces, el sacerdote. En Hebreos 9:11 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, ¿verdad? Él se hizo, ¿verdad? Este sacerdote. Entonces, y pues podemos ver que también, pues él, por último, ¿verdad? Que dio todo, entonces el sacerdote es Cristo, ¿no? Se presentó así. Y en Éxodo 25:8 dice, y habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, el tabernáculo vino a ser sombra de lo que vendría después. Sí, haz de cuenta que cuando tú ves reflejada una sombra, o ves tu sombra, ¿verdad? Dices, hay algo que se parece como a esto, ¿verdad? Como a mí, como lo que yo soy, aunque a veces traes una mochila y te ves como jorobado, lo que sea, ¿no? Pero dices, es como yo, esta sombra, dice, vino a ser sombra, ¿sí? De lo que vendría después. O sea, el tabernáculo, haz de cuenta que es la imagen de algo que iba a suceder después con la vida de Jesús, ¿no? Con lo que Jesús iba a venir a hacer por nosotros. Entonces, por eso debemos de estudiar o de entender o de repasar este tema del tabernáculo, porque es la manera en que Dios se comunicó diciendo, esto que ves aquí, esto que es el tabernáculo, va a ser después una sombra de lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Entonces, por tanto, el tabernáculo vino a ser esa sombra de lo que vendría después. Y Dios hecho hombre en la persona de Cristo, ¿no? Sí, Dios, esto es, en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Entonces, el sistema de sacrificios que fue instituido por Dios en el tabernáculo es una revelación de la obra redentora de Cristo en la cruz, una revelación anticipada de la obra que vino a hacer Jesús, ¿no? Entonces, pues yo digo, Dios comunicándose con nosotros así, poniéndonos esa maqueta del tabernáculo, diciendo todo esto que ves aquí y que acontece desde la entrada del templo y todas las partes que conforman este tabernáculo, este templo de reunión donde se expiaban los pecados del pueblo de Israel. Así como lo ves aquí, lo vas a ver, pero lo vas a ver en la persona de Jesús, ¿no? Lo vas a ver más adelante. A nosotros nos toca agradecer y bendecir el nombre de Dios porque nos permite entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Por haber conocido a Cristo, por haber dado nuestra vida a Jesús. Y entonces podemos entrar confiadamente, ¿no? Lo vuelvo a repetir, pero tenemos esa maqueta del tabernáculo y podemos entender, ¿verdad? Cómo el hombre
en otro tiempo necesitaba la ayuda de otro hombre, ¿verdad? Que era el sacerdote, para poder acercarse cada año, no diariamente como nosotros lo hacemos, cada año a la presencia de Dios, ¿no? Y eso haciendo un sacrificio, ¿no? ¿Quién es ahora nuestro sacrificio? Pues es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el que murió por nosotros? ¿Quién es el que nos da entrada al Padre? Es Jesús, ¿sí? Entonces, por eso dice que es la sombra, ese tabernáculo de lo que iba a suceder después. De lo que ya nosotros ahora estamos viendo, de lo que ya nosotros ahora vivimos, ¿no? De lo que ya nosotros ahora estamos siendo parte, ¿verdad? Y del privilegio que tenemos de saber que Jesús murió por nosotros una vez y para siempre, ¿no? Entonces, el simbolismo del tabernáculo es Cristo, ¿verdad? Cristo en Juan 14:1 dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y bondad. Entonces, podemos ver ese simbolismo, ¿verdad? Que es Cristo. La iglesia también, ¿verdad? En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Es el simbolismo del tabernáculo, ¿no? El creyente también dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O sea, ahora nosotros nos vemos como ese templo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar por eso es el templo del Espíritu Santo, es nuestro ser, es nuestro cuerpo, ¿sí? Dice, ¿no saben que ustedes son ese templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, pues este templo es ahora, no es el tabernáculo que queda ahí simbolizado como una sombra, ¿verdad? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. O sea, por eso es bien importante ver y aprender y observar, ¿verdad? Las cosas pasadas, porque dice que los tesoros viejos y nuevos, ¿verdad? Los tesoros del Antiguo Testamento que están ahí escritos, nos sirven para darnos cuenta lo que ahora tenemos, lo que ahora somos, y somos como creyentes, ¿verdad? Somos ese templo de Dios. Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Y las cosas venideras también que podemos ver acerca en este simbolismo, ¿no? En Apocalipsis 21:3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, Dios mismo con nosotros, ¿no? Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí esa potente voz diciéndonos que Dios mismo estaría con nosotros. O sea, podemos estar viviendo estas cosas de las que se habló, ¿verdad? Y de lo que dice Apocalipsis que vendrá, ¿verdad? Y dice, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces hay partes del tabernáculo y sus significados, o sea, de los que voy si me da tiempo, hablar aunque sea hoy acerca del atrio, ¿verdad? El atrio del tabernáculo de reunión estaba cercado por una valla de lino fino. Esta valla estaba sostenida por 60 columnas de bronce con sus respectivas basas, ¿sí? O sea, las piezas inferiores que tienen abajo lo que sostenían estas vallas, es la pieza inferior de una columna, esa basa de bronce, y capiteles, pieza que remata la parte superior, que tiene la columna así, una parte abajo y una parte arriba, y esto estaba en el atrio, en la entrada, en el patio del tabernáculo. Dice, tanto la puerta del atrio como cada uno de los lados del tabernáculo, sur, norte, occidente y oriente, estaban detallados por Dios en cuanto a sus materiales, ¿sí? Y bueno, me voy a quedar aquí porque vamos a empezar a ver estas partes del tabernáculo y sus significados, pero yo creo que vamos a hacerlo para la siguiente sesión porque es para decirlo más claro y poder traerles una imagen más clara acerca de lo que es el tabernáculo. Pero sí quería yo empezar este tema, esta introducción, este inicio acerca de hablar del tabernáculo, porque se me hace una parte muy importante de la comunicación que Dios ha tenido siempre con el hombre. Entonces, pues, les agradezco su
su atención en este día y pues vamos a seguir viendo acerca de la puerta del atrio, el atrio, la tienda o el santuario y vamos a ver un poco más acerca de lo que el simbolismo de cada una de estas cosas y nos vamos a gozar más al saber cada cosa y su significado y cómo ahora, ¿verdad? Todo esto que es sombra de lo que ahora vivimos, puede servirnos para estar más agradecidos aún con Dios, más beneficiados y conocer más a fondo cómo es el pensamiento de Dios y cómo Dios se muestra a nosotros, ¿verdad? En esa comunicación que tiene y ha tenido por toda la eternidad con el hombre. Entonces, y tendrá, ¿verdad? Toda la eternidad con el hombre. Entonces, pues este es el tema y pues los espero en el siguiente segmento y pues seguimos con el tema acerca de las partes del tabernáculo y sus significados. Muchas gracias por su atención y los esperamos aquí. Buen día. Saludos a todos. Bendiciones.